Hola, hola, hola. Esto es el podcast de la Academia de Trabajo Social, capítulo 82. Soy Víctor Nieto, de victornieto.es, trabajador social y comunicador. Y antes de hablar de un nuevo ámbito del trabajo social, tengo algo que contarte. Si estás buscando un curso de formación, un máster, si quieres aprender de grandes profesionales, no pierdas tiempo en internet y entra en www.academiatrabajosocial.com. Encontrarás más de 100 cursos que se adaptan a tus necesidades, todos ellos online, por lo que podrás aprender a tu ritmo y siempre tendrás el contacto de los docentes. Ya sabes, aprovecha el tiempo y fórmate en www.academiatrabajosocial.com. Bienvenida y bienvenido a este podcast que da a conocer, ya sabéis, a la profesión y sobre todo a sus profesionales, que son muchísimos. Y hoy vamos a hablar sobre el papel del trabajo social en el ámbito de la investigación. Incluso también pisaremos un poco cómo se puede llegar a ser docente en la universidad. Pero antes de todo ello, si estás escuchando este podcast desde Spotify, Evox, Apple Podcast, no olvides compartir este contenido para que más personas puedan conocer los distintos ámbitos donde poder ejercer. Y bueno, pues ya sabes que si le das like o estrellitas, pues haces que el podcast vaya creciendo. Y ya está aquí al otro lado, Nauset Gutiérrez Rodríguez. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas, Víctor, ¿qué tal? Pues con muchas ganas de entrevistarte, de hablar de un ámbito que aparentemente pueda ser desconocido y que yo creo que nos vas a abrir mucho la mente. Pero antes, cuéntanos, ¿quién eres? Bueno, soy Nause Gutiérrez Rodríguez, soy doctor en la Universidad de La Laguna y investigador del área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de La Laguna. Madre mía, que parece poco, ¿eh? Así dicho, pero has dedicado mucho tiempo a ello. Vamos a hablar, vamos a centrarnos mucho en la parte del trabajo social en la investigación, porque yo creo que, por lo menos cuando yo estudié en la universidad, no se hablaba mucho de ello. Cuéntanos, ¿cuál es esa labor que tú como profesional del trabajo social haces en este sentido? Bueno, lo primero es adentrarte en algún mundo que te inquiete o alguna necesidad que a nosotros nos encanta, las trabajadoras sociales, y querer explorarla, querer aportar tu granito de arena a la investigación y dotar de evidencias científicas a la profesión, ¿no? Para mejorar nuestra intervención. Por ejemplo, en tu caso, ¿cuál es ese aspecto o esa motivación que te ha llevado a investigar? Bueno, yo cuando hice la carrera y el máster me encantaba el tema de la familia y en el máster conocí a las profesoras María José Rodrigo y Miriam Álvarez y eran expertas en parentalidad y me encantó el tema. Y pues decidimos juntos empezar la tesis doctoral y nos centramos en cómo era el ejercicio parental de familias migrantes latinas a un contexto afín como es Canarias, que existen lazos y vínculos históricos entre ambos contextos y quisimos indagar en ello. Y pues por ahí empezó, en tener una inquietud, en querer conocer más las familias y la variabilidad familiar que existe a día de hoy, esa diversidad y aportar pues nuestro granito de arena, ¿no? Para sobre todo pues desde el ámbito de las trabajadoras sociales y sobre todo en servicios sociales, pues tener evidencias científicas para que nuestras intervenciones sean pues lo más positivas y mejores para estas familias a través de la investigación. Y rigurosas. ¿Tú cuando hiciste esa investigación, conociste algún dato que te sorprendió? ¿Algo que no habías caído? ¿Algún dato que nos puedas decir? Mira, pues gracias a esta investigación detectamos esto. A mí me llamó bastante la atención, sobre todo que no existían investigaciones previas sobre ello en Canarias y muy poco en España. Sobre todo este tipo de investigaciones de ejercicio parental en familias migrantes, etcétera, se ha hecho en Estados Unidos. Entonces, a nosotros nos llamaba la atención que, si bien que Estados Unidos, que no es un contexto afín, sí tenía muchos estudios, ¿qué pasa con estas familias cuando con niños y niñas a cargo viajan y experimentan un proceso migratorio a un nuevo contexto? Pero cómo esa afinidad cultural que existe, ¿no? Podía favorecer o no eh, el bienestar de estas familias aquí. Entonces,
pareció bastante significativo que si bien encontramos datos de el número de personas, si tienen hijos a cargo o no, datos muy descriptivos, no conocíamos su realidad, por ejemplo, desde su propia experiencia. O sea, al final, claro, nos quedamos muchas veces en la parte de numérica, que es un poco la parte de la superficie, pero claro, luego hay que entrar, como se suele decir, al barro, ¿no? Y como estas familias, cuando hacen todo ese proceso, en este caso migratorio, pues ir a una nueva cultura y tener que compaginar lo nuevo, ¿no? Con lo que traen ellos. Exacto. Y entiendo que este tipo de estudios luego al final sirven para la práctica de cualquier profesional, en este caso, que esté allí en las islas, ¿no? Y que trabajen con estas personas. Exacto, queríamos un poco, ¿no? Contar con evidencias rigurosas y científicas que mejoraran la práctica profesional. Evidentemente, hemos tenido en cuenta variables importantes como puede ser la integración en el barrio, que muchas veces lo que hemos encontrado es que la investigación se centra sobre todo en el funcionamiento familiar y dentro del microsistema de la familia o variables más individuales, pero se ha dejado de lado cómo las redes de apoyo tanto formales e informales, como la integración en el barrio, pueden afectar positiva o negativamente a su ejercicio parental, en donde ahí sin duda el trabajo social comunitario y las trabajadoras sociales de los servicios sociales son clave para mejorar y establecer, ¿no? Vínculos entre las diferentes personas que muchas vienen sin otros familiares o vienen solas con sus hijos e hijas. Entonces ahí la figura de la trabajadora social y del trabajo social comunitario es clave para el bienestar de esta familia. Además, un poco por lo que estás comentando, es fundamental que existan estas labores, ¿no? Estos trabajos de investigación, porque puede haber una falsa creencia por los que no conozcan la profesión de que nada, el trabajo social es ir, sentar y que te dan recursos o te escuchan y charlan contigo, pero siempre hay una base científica en todas nuestras intervenciones, ¿no? Entonces, no sé tú qué opinas de por qué es importante investigar y si crees que habría que investigar mucho más en nuestra profesión. Yo creo que sí, creo que debemos investigar aún más porque sobre todo la realidad es cambiante. Nuestra profesión tiene la ventaja y la desventaja de que está en constante cambio. Las familias o la diversidad familiar o la diversidad de personas que hay hoy o incluso la diversidad de la sociedad que hay, conlleva que estemos en constante estudio de la misma para dotar lo que he dicho, ¿no? De evidencia. Y yo creo que sí es importante y en esto quiero destacar sobre todo el trabajo colaborativo que tiene que existir y que debe de existir entre lo que denominamos la academia o la universidad y los y las profesionales de intervención de la calle, ¿no? Es importante el trabajo colaborativo entre ambos porque no son agentes separados, al contrario, necesitamos los unos de los otros, pues con el fin último de mejorar el bienestar de estas familias y de los niños y de las niñas. Entonces, no es algo separado, sino es un trabajo colaborativo que tenemos que llevar a cabo entre estos dos ámbitos. Sí, porque bueno, al final podremos decir que las matemáticas el uno más uno siempre ha sido 2. Bueno, Exacto, menos en los serranos que se hicieron un poco exacto. el lío, pero es verdad que nuestra profesión es cambiante. Entonces, lo que estudiamos a lo mejor hace unos años, la realidad ahora ha cambiado, ¿no? Si antiguamente la gente se relacionaba en las plazas de los pueblos, ¿no? O en asociaciones, pues ahora podemos ver que la gente se relaciona mucho más en, por ejemplo, redes sociales, ¿no? Entonces, esas realidades cambian y por lo tanto nuestra manera de intervenir tiene que actualizarse también. Para poder investigar, ¿qué habilidades tiene que tener como profesional del trabajo social? Yo creo que es súper importante tener inquietud por querer conocer. La verdad que esto, siempre lo digo, la investigación engancha porque cada vez que obtienes unas respuestas a una serie de preguntas, objetivos que te habías marcado, nacen unos nuevos, unas nuevas preguntas. Ahora yo llevo 5 años estudiando las familias inmigrantes, ¿no? Y su ejercicio parental, y creo que tengo muchas más preguntas y muchas más inquietudes que las que hacía 5 años atrás. Es muy motivante en ese sentido, creo que se necesita motivación, ganas de querer conocer tu realidad
y también hay que decir lo malo. Creo que es muy importante aprender a gestionar la frustración. Siempre lo destaco, es muy importante mm, tener mucha paciencia, ir muy poco a poco. Las resultados o las respuestas muchas veces no son al momento. Entonces, también gestionar esa frustración es importante, pero sobre todo hay que tener ganas e inquietud por querer conocer la realidad que te rodea y sobre todo, pues al menos yo lo que he querido siempre es aportar mi granito de arena al trabajo social y demostrar de alguna manera que somos una profesión también rigurosa, que también sabemos hacer investigaciones e investigaciones complejas y quitarnos ese estigma de una vez por todas de que solamente somos tramitadores. Entonces, esta es mi lucha y lo será durante toda mi ejercicio profesional. Lucha que compartimos porque además también mucha gente piensa que si no intervienes con personas no estás haciendo trabajo social, ¿no? Y para nada. En vuestro caso la investigación, en otros casos la divulgación también forma parte de ese conjunto de la asociación. Decías que, claro, tú ahora tienes muchas más curiosidades. ¿Algunas que nos puedas contar o algo que cuando estabas haciendo esta investigación digas, buf, necesito rascar un poquito más sobre este tema? Pues sobre todo hay un aspecto que me ha llamado mucho la atención, es que el sentimiento de pertenencia al barrio por parte de esta familia reduce sus niveles de estrés parental. Ujú. Entonces, mi inquietud ahora es conocer si desde los servicios sociales se están llevando a cabo acciones más allá de pues, lo que puede ser ayudas de emergencia o una intervención más individualizada. Si existen intervenciones, ¿no? De ese nivel comunitario, de creación de redes, el fomento de la interculturalidad, etcétera, y ver si, pues, eso aquí en Tenerife podría favorecer de verdad su parentalidad. Entonces, me gustaría conocer e indagar si existen ese tipo de recursos comunitarios para estas familias. Además, bueno, yo es algo que siempre comento, ¿no? Que es que a la hora de crear ciudad es muy importante tener en cuenta una mirada social, ¿no? Ahora, oye, bueno, desde hace tiempo se lleva mucho los modelos de construir urbanizaciones, ¿no? En las ciudades, en las grandes Sí, ciudades, donde entras al garaje con tu coche, subes en ascensor a tu casa y no ves a nadie. ni los Eh, conoce. Ni los conoces. Si hace años atrás podías dejarle a tu vecino o tu vecina, pues oye, cuídame al peque que voy a bajar un momento, o pedir sal, ¿no? Algo tan simple, es verdad que ahora eso se ha complicado, ¿no? Y delimitado. O, por ejemplo, cómo se construyen los parques que se construyen con bancos individuales, ¿no? Pues bueno, pues yo creo que esa línea que tú comentas, pues tiene mucho sentido, ¿no? La pertenencia en este caso, a un barrio o una entidad o una asociación, te puede disminuir ese nivel de ansiedad, te puede ayudar a crear esas redes de apoyo tan necesarias, a poder buscar empleos, es decir, lo comunitario yo creo que se ha quedado a veces un poquito relegado y hay que volver Y a ello. yo, Víctor, quiero destacar dos aspectos que yo creo que son importantes. Uno es cuando se trabaja con familias o personas migrantes, a nivel comunitario, también se debe trabajar con las autóctonas. No es solo Ujú. trabajar con la población migrante, se debe trabajar con ambas comunidades. Y además quiero destacar que para que todo esto se dé, las políticas sociales deben de garantizar recursos y dotar a los servicios sociales, a las escuelas, a toda la sociedad, deben de dotar de recursos para ello porque creo que es importante no culpabilizar a las personas ni a las familias migrantes de su situación o la posible situación que puedan tener, sino que es responsabilidad de un estado de bienestar como el que tenemos, de dotar y dar cobertura a las necesidades de estas familias y a su plena inclusión en la sociedad, porque, por ejemplo, en los planes actuales que tenemos de inclusión, si bien a las personas migrantes se les puede considerar grupos de vulnerabilidad, eh, no se tiene en cuenta, por ejemplo, la parentalidad para ello. Entonces, también se debe de dotar de estrategias para el fomento de la parentalidad, desde el o el enfoque que yo llevo, que es el de la parentalidad positiva. Los Estados miembros deben de
proporcionar cobertura a esto para a la promoción de una parentalidad positiva. Ujú. Y además, con toda en vuestro caso, en las islas, ¿no? Todo el tema migratorio que está habiendo, yo creo que hay que hacer una labor muy importante de esa inclusión y no simplemente el acoger y crear espacios, sino poder que la sociedad forme parte también, ¿no? De estos procesos. Una de las preguntas que me surgían a la hora de preparar la entrevista es que muchas veces cuando buscamos información, pues bueno, en Google podemos encontrar una gran cantidad de información, pero muchas veces pues no es la más adecuada. ¿Tú nos podrías recomendar algún lugar, algún sitio donde poder encontrar buenos artículos científicos para poder apoyarnos en ellos? Uy, esto es complicado. Existen revistas, ¿no? De índole nacional e internacional que con índices de impacto alto especializadas en trabajo social. Tenemos desde la revista Social Work, que es muy especializada en trabajo social. Tenemos, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Tenemos la de Cuadernos de Trabajo Social, Trabajo Social Hoy, o tenemos también la de Alternativas, Cuadernos de Trabajo Social. Hay varias dentro de España, pero también a nivel internacional he nombrado alguna como Social Work, alguna también de familia como Child and Family o Social Work. Yo creo que son ir a revistas científicas o libros es la donde debemos, ¿no? Conocer esa parte, como digo yo, basada en la rigurosidad, donde encontrar la información que queremos. Y es verdad que tenemos que darle difusión también a nuestros trabajos. Yo digo que también hacer investigación no es solamente la que se puede hacer desde la universidad. Todos y todas esas profesionales que están llevando a cabo programas, proyectos, trabajando desde, como digo yo, desde la calle con personas, con familias, con niños. Creo que lo que debemos hacer es también darle difusión a eso. Eso también es investigación. Y creo que tenemos que darlo a conocer nuestro trabajo, no dejarlo ahí, como digo yo, en nuestro cajón, en nuestro despacho, porque posiblemente son unas investigaciones maravillosas que pueden favorecernos y nutrirnos unos a unos y a otros, ¿no? Sí, además un poco el objetivo también de este podcast es eso, ¿no? Un canal de difusión y yo estoy convencido que pues, oye, si alguien que se tenga interés en este tema que tú comentabas, ¿no? De esta investigación que has llevado a cabo, pues se pondrá en contacto contigo. Hablas, compañero, del tema de la universidad. Vamos a entrar un poquito en esta parte. Por ejemplo, ¿cómo se puede ser docente o cómo se puede trabajar como profesional del trabajo social en la universidad? Que es una de las preguntas que mucha gente me hace. ¿Nos podrías así como dar unos tips? Es muy complejo porque es una variabilidad de tipos de contratos, etcétera. Sobre todo para los profesionales y las profesionales que están en la intervención en calle, pero a la vez quieren compatibilizar y compartir sus conocimientos en la universidad. Existen una serie de contratos que se llaman contratos asociados, que son contratos asociados que favorecen, ¿no? El poder contar en la universidad con estos y estas profesionales que continúan en la calle, pueden compatibilizar ambos. Y después tenemos también otra serie de contratos que la llave, como digo yo, que te da para acceder a ellos son el tener un doctorado y son una serie de contratos que son para dedicarte a plena dedicación en la universidad y ahí ya hay una variabilidad de nombres, de serie de requisitos que tienes que ir obteniendo, ¿no? Para ir consiguiendo esos contratos. Se llaman contrato ayudante doctor, contratado doctor, titular y llegar a catedrático, catedrática. Esta es como así muy rápido poder contártelo, pero sí, para estos que acabo de nombrar ahora, la llave de acceso es contar con un doctorado y promocionar a nivel de docencia, investigación y gestión, que son los tres grandes bloques que actualmente se pide. También es verdad que esto ahora está todo un poco también con la nueva ley que ha salido, está un poco también, ¿no? Adaptándonos a ver en qué queda la cosa. Y por ahí, yo por suerte obtuve un contrato predoctoral a nivel autonómico, se llaman FPI Canarias y después también tenemos unas a nivel nacional que son las FPU.
que son una serie de contratos predoctorales que te favorecen, ¿no? El poder estar en la universidad y llevar a cabo investigación y docencia, que es la suerte que he tenido yo. Vamos, que para trabajar en la universidad hay que hacer una investigación previa de todos los modelos que pueden existir. Total, Eh, un mundo, pero sí, para aquellas personas que sobre todo están en el ámbito de la intervención, en servicios sociales, donde sea, y quieren pues estar pendientes a plazas de asociados, que es donde se valora bastante o se puntúa bastante los años de experiencia. ujú. Entonces, esta figura a mí me parece también muy importante en la universidad porque nos cuentan su experiencia, que es muy importante para ese alumnado, ¿no? Que está empezando a contar con la experiencia de los propios que están ahí todo el día a pie del cañón, es muy importante. Claro, porque aquí vamos a abrir un pequeño melón y es que muchas veces se comenta, ¿no? En varios espacios, en varios congresos, incluso el propio alumnado, que falta un poco de conexión entre el mundo académico en la universidad y el quehacer profesional, ¿no? Eh, ¿Qué opinas de ello y cómo crees que se podría un poco mejorar esta situación para que el alumnado pudiese conocer a la vez que está estudiando en la universidad, pues más cómo es el día a día del trabajo social? Bueno, yo puedo contar la experiencia que tenemos en la Universidad de La Laguna. Yo creo que en la Universidad de La Laguna, en el área de trabajo social, eso por suerte lo tenemos un poco solventado porque tenemos grandes relaciones con las profesionales que se encuentran en calle y quiero destacar aquí también en la figura del Colegio de Trabajo Social de Tenerife, que como tú bien sabes, tenemos una relación estupenda desde la universidad con la junta directiva y con toda, y ha sido muchas veces puente, ¿no? Entre los y las profesionales de la academia, de la universidad y los que están en calle y contamos con un colegio maravilloso que estamos ahí siempre en activo trabajando todas y todos. Y también destaco la labor sobre todo de mis compañeros y compañeras del área de trabajo social en siempre traer experiencias en sus asignaturas de profesionales. En ese sentido, estamos bastante resueltos porque contamos con amigos y amigas dentro de la intervención que nos facilita, además de unos seminarios, etcétera, y muchos de mis compañeros que son profesores y profesoras de la universidad o han estado en intervención durante muchísimos años y aún así siguen trayendo también a otros profesionales y, o si no, la motivación de que conozca la experiencia de la vida real, pero de la intervención en calle, quiero decir. Entonces, quiero destacar en ese sentido que lo importante es trabajar y también que el alumnado proponga. Yo siempre lo digo, nosotros tampoco, nosotros y nosotras también debemos, escuchamos al alumnado y que nos propongan aspectos y nosotros pues intentaremos hacerlo todo lo posible. Pero creo que tenemos eso bastante resuelto, Víctor. Yo doy fe de ello, ¿eh? Tengo que decir que tanto el colegio está abierto a propuestas y a iniciativas y la propia universidad también lo facilitó. Prueba de ello fue que hace unas semanas estuve allí en la una y tengo que decir también que el alumnado respondió muy positivamente y eso también es algo importante, ¿no? Comentar a los que están estudiando que participen de todas las acciones más allá de las propias académicas, pues, más allá de las asignaturas, ¿no? Para poder enriquecerse. Pues para ir finalizando esta entrevista, que yo creo que nos has dejado bastantes puntos, ¿no? Importantes durante toda esta conversación, cómo la gente pueda contactar contigo o quiera un poco más de información, ¿cómo lo podría hacer? Pues si quieres, después te dejo mi correo y tienes mis redes sociales, Víctor, y por donde quieran, la verdad, te puedo dejar mi correo electrónico para que lo difundas, no tengo ningún problema. Y mis redes sociales, ¿sabes? Que también las tienes. Así que por donde quieran, la verdad, yo estoy abierto a todo el mundo, a, como digo yo, a comentar y debatir porque nos nutrimos los unos de los otros y es importante, ¿no? Y una vez más quiero destacar la relevancia de que tanto los profesionales que están en intervención como la universidad sigan trabajando de manera participativa y conjunta, porque entre todos es lo que logramos el bienestar de estas personas y nutrirnos unos a otros es lo fundamental para ello.
Pues, como tú has dicho, crear sinergias y experiencias de unos de otros, poder compartirlas. Muchísimas gracias, compañero Nauset, por A haber ti, estado Víctor, gracias aquí. por contar conmigo. Y a todos vosotros, si os ha gustado este episodio, recordad que podéis encontrarlo en la web www.victornieto.es. También está en Spotify, Apple Podcast, YouTube, ya sabéis, en cualquier plataforma podréis escucharlo. Y si todavía no lo has hecho y quieres, como decía nuestro compañero, crear esas sinergias, pues ya sabes que puedes compartir en tus redes sociales el podcast para que más personas conozcan esta labor de la investigación. Y por supuesto, pues oye, darle like, 5 estrellitas. Y nada, como siempre digo, despedimos este podcast con la misma frase: sed muy felices, amantes del trabajo social.